sobre la percepción y la memoria, Smriti. La memoria solo existe en relación con el universo objetivo, para explicar y dar sentido al principio de causa-efecto. Si los objetos de percepción no existieran, ¿cómo y dónde podría surgir esa memoria? O dicho de otro modo, si no hay objetos, ¿qué objeto podemos recordar? Si la verdad es que todo esto es Brahman o conciencia absoluta, no hay lugar para la memoria. La contemplación de objetos que surgen en nuestro interior se considera memoria o smriti. Si tales objetos no existen de modo material, ¿cómo puede existir esa smriti? Pero ese recuerdo de objetos que llamamos smriti es inherente a la propia conciencia, que es la única realidad, y en ese sentido nos referimos a ella como si estuviéramos adoptando el punto de vista de un hombre ignorante. El movimiento natural que brota en la conciencia también se conoce por smriti. Cuando ese movimiento se reitera muchas veces, el objeto se ve en el exterior como algo material. Entendemos por smriti todo lo que la conciencia experiencia por su propia naturaleza. Esas experiencias surgen en la conciencia espontáneamente como si fueran sus propios miembros, sin una causa distinta a ellas. Estas experiencias son lo que llamamos memoria. Esta es la verdad de todo lo que ocurre, aunque unas cosas y otras parezcan estar relacionadas por el principio de causalidad. ¿Para qué vamos a investigar la memoria, que es algo accidental, si comprendemos que los objetos de percepción a los que se refiere son inexistentes? Solo existen a los ojos del ignorante. Yo no estoy exponiendo estos medios de liberación para las mentes de los ignorantes. Solo lo hago para los que ya han despertado, pero todavía conservan algunas dudas sobre ello. Jamás debemos relacionarnos con la gente ignorante que no reconoce la verdad. En cuanto una cosa es experienciada por la conciencia, aunque solo sea un instante, y esa experiencia se repite de nuevo, se produce una impresión mental o samskara. Así surge el mundo objetivo, pero todo él es penetrado y envuelto por la conciencia infinita que carece de forma y de memoria. Si se descarta toda dualidad, no puede haber esclavitud alguna. Rama volvió a preguntar: ¿cómo se identifica la conciencia infinita con el cuerpo? ¿Cómo se identifica con las rocas y con los árboles? Y Vasista respondió con amabilidad: igual que el cuerpo entero se identifica con la mano, la conciencia se identifica con el cuerpo. Del mismo modo que el cuerpo se identifica con la nariz y los cabellos, el ser omnipresente se identifica con los árboles y las rocas. Igual que la conciencia pura se transforma en montañas y bosques en un sueño, estas ideas brotan en la conciencia infinita en el principio de la creación. Igual que un cuerpo vivo tiene partes sentientes e insentientes, el cuerpo cósmico de la conciencia infinita también tiene objetos aparentemente sentientes y aparentemente insentientes, aunque en realidad esas formas no existen en absoluto. Cuando comprendemos todo esto con claridad, tales formas dejan de aparecer como los sueños se desvanecen en el momento que despertamos. Todo esto es conciencia pura, no hay perceptor ni objeto de percepción. Miles de ciclos cósmicos pueden aparecer y desaparecer en la conciencia infinita sin dejar de ser iguales a ella misma ni un solo instante, como las olas no son diferentes al agua que las forma. Cuando se comprende y se realiza que no somos olas sino el mismo océano, las olas dejan de existir. El mundo objetivo es como las olas en relación con el verdadero océano que es Brahman. La existencia o inexistencia de este mundo objetivo
solo son dos formas de manifestación de la energía inherente a Brahman. La percepción objetiva que surge en la conciencia como un sueño es lo que se llama mente, Brahma, el creador, el abuelo de toda creación posible. Pero este ser carece de nombre y de forma, es inmutable. En él brotan las ideas de yo y tú y todas las demás. Todas ellas son exactamente iguales al Creador. La conciencia pura en la que brotan todas estas ideas es el tatarabuelo de todas las criaturas, igual que las olas que surgen del océano y se hunden de nuevo en él, no son más que el propio océano. Todas estas figuras creadas y disueltas en la conciencia no son distintas de la conciencia. Paramartha Gita o la verdad trascendental. El movimiento de energía que se produce en la conciencia infinita se conoce como persona cósmica dotada de un campo magnético o fuerza de gravitación. La creación surge en esta persona cósmica como un sueño. La creación solo es eso, un sueño. El estado de vigilia es un sueño, aunque esta creación objetiva es aparentemente experienciada, no es otra cosa que la realización de las ideas que brotan en nuestro interior y solo existen en la persona cósmica. La propia conciencia experiencia las ideas que surgen en ella una y otra vez, y entonces es la persona cósmica rodeada y envuelta por los objetos soñados. Igual que un actor que sueña que está actuando, se ve a sí mismo representando una obra ante un público expectante, la conciencia se hace consciente de su propia experiencia de este mundo objetivo. La conciencia es lo único que se manifiesta como universo desde el origen de la creación, y por tanto los tres mundos no son diferentes de Brahman. Brahman es como el océano, cuyas creaciones son las olas y cuya experiencia es el agua. Antes y después de esta creación, lo único que hay es felicidad completa e incondicionada. ¿Para qué hablar de dualidad, de no dualidad o de cualquier otra cosa? El sueño onírico y el sueño profundo son estados alternativos que surgen en el mismo sueño, como la aparición y desaparición de este mundo creado son acontecimientos alternativos de la conciencia infinita. Cuando el sabio comprende que este mundo es como una ciudad soñada, deja de volcar sus esperanzas en él. El espectador de la vigilia sueña gran cantidad de imágenes y esperanzas. Aunque parecen tener realidad en su manifestación, de hecho son inexistentes como los sueños oníricos. Sin embargo, si sigues buscando alguna otra explicación de este mundo objetivo, ¿por qué no aceptas la posibilidad de ilusorias alucinaciones o delirios? La práctica de la contemplación evita que la mente sufra modificaciones y la sumerge en una especie de suprema inercia, pues cuando se producen tales modificaciones mentales, la mente cae en la diversidad del samsara. Con esa contemplación no se puede alcanzar el estado de ecuanimidad. Si se pretende que la liberación puede alcanzarse evitando deliberadamente que la mente sufra modificaciones, ¿por qué no se alcanza durante el sueño profundo? Por consiguiente, el verdadero autoconocimiento que conduce a la liberación solo puede captarse cuando se comprende que no hay creación objetiva de ningún tipo. La liberación que se consigue de esta forma es interminable, infinita e incondicionada, y es lo que se llama, en estricto sentido, Nirvikalpa Samadhi. En este estado permanecemos firmes en el autoconocimiento, sin la menor agitación mental. También se conoce como un sueño eterno, Turiya, Nirvana o Moksha. Lo que se llama dhyana o meditación es la iluminación o perfecto despertar, que es la profunda comprensión y realización de que el universo objetivo no existe.
No es un estado de inercia, ni un sueño profundo, pero tampoco es el Nirvikalpa Samadhi, ni un estado irreal, imaginario. En dhyana, el universo existe tal y como es, pero se disuelve al mismo tiempo. En dhyana no hay conceptos de unidad, pluralidad, ni una mezcla de ambos o la inexistencia de los dos. En dhyana solo hay paz. El perfecto despertar se consigue por una cuidadosa investigación de las escrituras, no por peregrinaciones y actos caritativos, ni por la práctica del yoga, ni por penitencias o ritos religiosos. Con ninguno de estos métodos podemos acabar con la ilusión. Estos métodos solo pueden conducirnos al cielo y concedernos algunas otras recompensas, pero no la liberación. La ilusión concluye solamente cuando brota el autoconocimiento en el jiva que ha estudiado cuidadosamente e investigado esta escritura. Ni este mundo, ni ningún otro han comenzado a existir en la conciencia en ningún momento. En la conciencia surge una irreal e imaginaria experiencia, como cuando abrazamos a una mujer en un sueño. En el sueño lo único que existe es el soñador. En la experiencia de este mundo objetivo, lo único que existe es la conciencia. Lo que parece ser el mundo surge de esta manera en la conciencia infinita, siempre pura. ¿Cómo pueden brotar impurezas en esa conciencia? La experiencia del mundo objetivo es tan pura como un mundo soñado, porque en el principio de la creación no había tierra ni otros elementos que fueron creados a continuación por el movimiento de la energía de la conciencia. Todos esos elementos no son más que ideas en la conciencia misma. Este movimiento o energía de la conciencia es como el movimiento del aire, que se produce sin ninguna intención o actividad mental. La mente aparece en la conciencia como su propio cuerpo o materialización, y ella misma se manifiesta como los objetos de percepción, como en un sueño. No hay otra causa posible de este mundo. Por consiguiente, no hay ninguna división ni dualidad en la conciencia. El Supremo Brahman está libre de formas. Cuando parece tomar forma, es este mundo objetivo que existe eternamente. La mente es Brahma, el creador. Se halla en el corazón de esta creación y es el que lo hace todo y todo lo destruye. Cuando investigamos adecuadamente todo esto, se ve con toda claridad que lo único que existe es conciencia pura y nada más. Está más allá de toda descripción posible y al final de la investigación se llega a un silencio absoluto. El iluminado permanece inafectado como el espacio, aunque se ocupe de actividades mundanas como si fuera un tonto. Alcanza el conocimiento del infinito y queda totalmente silencioso. Es el mejor de los hombres. El Creador, Brahma, produce este mundo objetivo sin intención de hacerlo. Es la conciencia infinita con los ojos cerrados. Pero la conciencia sigue siendo la misma en ambos estados y es real e irreal al mismo tiempo. Estos dos estados se suceden continuamente. El uno no puede existir sin el otro. Por tanto, debes conocer la verdad tal como es. Solo paz suprema y comprender que es un espacio innacido e indestructible. Este mundo objetivo es unas veces así y otras de otra forma. El universo objetivo no ha aparecido jamás ni va a desaparecer en el futuro, aunque ahora lo estemos percibiendo. Es el misterioso producto de la energía o poder, Shakti, de la conciencia infinita. Todo lo que percibimos, sea real o irreal, parece existir. La percepción misma es la única razón de su existencia. Lo que uno contempla constantemente,
lo que ocupa continuamente nuestra mente y a lo que dedicamos toda nuestra vida, es lo que conocemos como real y evidente. Si la mente se satura con la conciencia de Brahman, se transforma en Brahman. Eso es precisamente la iluminación. La mente se transforma en aquello que desea intensamente. Cuando nuestra mente se detiene en la suprema realidad de la conciencia, realiza todas las acciones sin mostrar ningún interés hacia ellas. Cuando este universo objetivo no existe, o cuando no podemos afirmar ni negar su existencia, no nos es posible determinar quién es el que hace la acción o el que disfruta la experiencia. Lo que conocemos como Brahma, el creador, o Buddhi, la inteligencia, no es más que la conciencia, absolutamente pura. La apariencia de dualidad en todo esto es ilusoria e inexistente. Por consiguiente, la diversidad es un concepto sin sentido alguno. Igual que pasamos del sueño profundo al sueño onírico, la conciencia se desplaza desde la tranquilidad absoluta a la creación objetiva, pero en ella no hay dualidad ni unidad. La conciencia percibe esta creación en el propio espacio de la conciencia o Chidakasha. Del mismo modo que en los sueños no hay un orden o conexión causal de las secuencias, en el mundo objetivo tampoco hay una conexión causal de las secuencias, aunque parece haberla. Lo mismo que no hay división en el sueño, tampoco hay división en los objetos de percepción de la vigilia. Es Brahman, o la conciencia, quien aparece ante ti como universo creado. En el sueño no existe reconocimiento de los objetos soñados y no se producen samskaras o huellas de estos objetos, ni por lo tanto memoria o smriti. El soñador no piensa que ya ha visto eso mismo antes, pues en eso consiste el reconocimiento que produce el mundo objetivo y los samskaras. Por la misma razón, en el estado de vigilia, cuando no se produce ese reconocimiento de los objetos, brilla la conciencia infinita que el ignorante identifica con la memoria. Afirmaciones y negaciones, mandatos y prohibiciones parecen existir en el Ser Supremo, aunque no existen en absoluto. Cuando un hombre está mareado, siente que el mundo da vueltas a su alrededor, aunque el mareado es él y no el mundo. Del mismo modo, aunque uno llega a comprender todo esto y sabe que el mundo objetivo solo es una ilusión, ésta no desaparece sino después de una práctica continuada y persistente. La ilusión solo deja de manifestarse tras un atento estudio de esta escritura. No hay otro medio de conseguirlo. Cuando se produce el autoconocimiento, el reconocimiento de los objetos, los samskaras y la memoria dejan de manifestarse, y este es el único medio para alcanzar el estado de ecuanimidad. Por el mero estudio de esta escritura se despeja esta ignorancia. La virtud de esta escritura es que jamás abandona al estudioso a la duda o a la desesperanza. Si algo no está claro en un primer momento, un nuevo estudio de la escritura lo aclarará por completo. Esta escritura despeja la ilusión y te permite comprender que la vida ordinaria es el estado supremo. Por eso es preciso estudiar esta escritura todos los días, aunque solo sea una pequeña parte de la misma. Si uno piensa que carece de autoridad porque es obra humana, puede recurrir al estudio de otras escrituras que traten del autoconocimiento y la liberación. Pero no debemos malgastar el tiempo de nuestra vida sin estudiar todo esto. En ese momento, Rama inquirió: si en cualquier momento existen infinitos universos creándose y disolviéndose, ¿por qué hablas de su naturaleza como si fuera algo permanente? Vasista respondió de inmediato: solo de esta manera podías llegar al conocimiento de que el mundo era un sueño prolongado. Solo de este modo
podías comprender la relación entre las palabras y su significado o el objeto que denotan. Por consiguiente, esta discusión sobre el mundo objetivo y su imaginaria creación no ha sido inútil. Sus ejemplos e historias nos han permitido comprender la verdad de las palabras y su correspondiente significado. Esta es una verdad viviente que nos guía en la vida diaria con eficacia. Cuando, después de conocer lo que debe ser conocido, comprendas los 3 periodos del tiempo, pasado, presente y futuro, verás la verdad final y concluyente de todo esto. En cada átomo de existencia hay infinitos universos que nadie puede siquiera contar. En relación con esto voy a contarte una historia que me relató mi padre, Brahma, hace mucho tiempo. Te ruego que prestes atención. En cierta ocasión pregunté a Brahma: ¿qué es este mundo de apariencia objetiva y dónde existe? Y el Creador me dijo: Brahmanda, o la naturaleza del mundo creado. Todo lo que se manifiesta como este universo objetivo, querido hijo, no es nada más que conciencia infinita, Brahman mismo. El sabio comprende que esto es puro sattva, o inteligencia incondicionada, pero el ignorante ve esto como un universo material. Te ilustraré esta verdad con una leyenda sobre la naturaleza o Brahmanda. En este espacio sin límites hay un ser infinito que es idéntico al espacio. Este ser se percibe a sí mismo en su interior como un jiva, es decir, como un individuo viviente y condicionado. Sin abandonar ni por un momento su naturaleza esencial de espacio infinito, se considera a sí mismo como un ego limitado, aunque su cuerpo es todo el espacio. Este primitivo sentimiento del yo se expande luego como buddhi o intelecto, y a partir de ahí se ve a sí mismo como buddhi, que determina y separa unas cosas de otras y produce la ilusión de una percepción condicionada. Después concibe la idea de que es una mente y se ve enredado en todo tipo de pensamientos diversos. Esa mente concibe la idea de la existencia de los 5 sentidos, que parecen toscos y materiales, aunque carecen realmente de forma. Esa mente asume que tiene un cuerpo constituido por los 3 mundos, con gran variedad de criaturas relacionadas de miles de formas, que también se conciben como algo real y existente, porque todas ellas están sujetas al tiempo. Aquel ser infinito del que te hablo vio todo esto como vemos un conjunto de objetos en un espejo. Lo que estaba viendo le parecía encantador y agradable. En cada partícula atómica existen universos como estos. La ignorancia concibe todo esto como una creación ilimitada, y eso es precisamente la ignorancia. Pero cuando se comprende como Brahman, se transforma en Brahman. Aunque estemos viendo todo esto, no estamos viendo nada en absoluto, porque todo es un sueño. ¿Quién es el perceptor? ¿Qué, lo percibido? ¿Y cómo puede producirse esta dualidad en el ser infinito? En este momento, Rama interrumpió a su preceptor. El mundo objetivo surge en la conciencia infinita sin causa alguna. Si es así, ¿por qué no continúan ocurriendo siempre los mismos acontecimientos? Vasista respondió amablemente: percibimos como verdaderas todas las ideas que concebimos. En Brahman existe la causalidad y la no causalidad, puesto que Brahman es omnipotente. Lo mismo ocurre con los seres vivientes. Tienen una mente inteligente y cabellos y narices inertes. Cuando se experiencia algo distinto a Brahman, es, sin duda, por una causación engañosa. Porque si lo único existente es la infinita conciencia, ¿dónde puede estar la causa y dónde el efecto? Rama volvió a preguntar algo desconcertado:
Pero para el ignorante, todo tiene una secuencia causal, sin duda alguna. Si hay algo incausado en él, ¿cómo llega a existir? Vasista respondió con una leve sonrisa. Para el iluminado no hay nadie ignorante. ¿Por qué habríamos de gastar nuestro tiempo hablando de cosas inexistentes? Hay cosas que tienen causa y otras que no la tienen. Todo depende de nuestro punto de vista. Solo consideramos válido lo que aceptamos como válido. Esta creación no ha tenido causa alguna. La creencia de que el mundo ha sido creado por dioses, etc., solo es un juego de palabras. Lo que mejor ilustra esta verdad es la experiencia del sueño. Si no se comprende claramente la creación como un sueño, se produce una gran ilusión. Cuando se comprende correctamente, la ilusión se desvanece. El razonamiento especulativo que se desarrolla sobre esta creación es insensata ignorancia. ¿Acaso es el fuego la causa del calor que es connatural con él? Los elementos del cuerpo no tienen forma, son substancias etéreas, y por consiguiente el cuerpo físico no tiene causa real. ¿Cuál puede ser la causa de este cuerpo que percibe un universo inexistente? Aunque supongamos una causa, en la naturaleza todo se produce de modo natural y espontáneo. Es evidente que la palabra naturaleza solo puede entenderse como una forma verbal, sin significado substancial alguno. Por consiguiente, todos estos objetos y sus supuestas causas no son más que ilusiones que brotan en la mente del ignorante. Los sabios saben perfectamente que todo efecto procede de una causa. Cuando uno sueña que le están robando y sabe que solo lo está soñando, no sufre por ello. Del mismo modo, cuando se comprende la verdad, la vida se libera de todo sufrimiento. La verdad es que este universo jamás ha sido creado, porque no hay causa alguna para una primera creación. El universo existe solamente como un objeto soñado en la conciencia infinita. Solo es Brahman y se manifiesta en Brahman mismo. Igual que el sueño profundo y el sueño onírico solo son fases o aspectos del mismo sueño, la creación y la disolución del mundo solo son aspectos de la conciencia, una, indivisible e infinita. Rama interrumpió de nuevo para decir: Señor, en este mundo hay substancias divisibles e indivisibles. Las divisibles chocan unas contra otras y las indivisibles no les ocurre eso. Por ejemplo, vemos la luna de modo que nuestra visión no puede dividirla ni tocarla siquiera. Está claro que propongo esta cuestión desde el punto de vista del ignorante. ¿Quién es el que gobierna la inhalación y la exhalación del aire en los pulmones? El cuerpo es sólido y ofrece resistencia. Pero, ¿qué es esa fuerza sutil que no opone resistencia y que al mismo tiempo es capaz de mover el cuerpo? Si lo sutil y no resistente puede mover las substancias sólidas y resistentes, ¿por qué no podemos mover las montañas con el pensamiento? Vasista respondió a esta cuestión. El aire vital penetra en el cuerpo y lo abandona durante la inhalación y la exhalación, al compás de la fuerza nerviosa que desde el corazón se extiende y se contrae como el fuelle del herrero. Rama intervino de nuevo. En el caso del fuelle, es el herrero quien lo pone en funcionamiento. ¿Quién extiende y contrae las nadis en el corazón? Vasista respondió con paciencia. Igual que el herrero hace que el fuelle se extienda y se contraiga, la conciencia interior hace funcionar a los órganos internos del cuerpo. Esa es la causa de que todos vivamos en este mundo. Rama preguntó de nuevo muy interesado. Pero si el cuerpo y todos los elementos que lo constituyen son sólidos,
¿cómo puede moverlos la conciencia que es de naturaleza sutil? Supongo que no existe contacto entre lo sólido y lo sutil. Vasista respondió al momento. Escucha con atención esta enseñanza que cortará la raíz de ese árbol lleno de dudas. En este mundo no hay nada sólido y resistente como tú crees. Todas las cosas son sutiles y no resistentes. Todo es pura conciencia que percibe esas substancias aparentemente sólidas, como el que sueña ve los objetos soñados. La tierra, el agua, el viento, el espacio, etc., solo son conciencia sutil. Lo mismo ocurre con la mente y con los otros órganos internos. En relación con esto, voy a contarte una antigua leyenda que ya te he referido en otro contexto. Escúchala con atención y comprenderás que todo lo que ves es conciencia pura y nada más que eso.